Museu de la Historia Urbana d'Avilés. Nel centro del casco histórico avilesín, onde xurdió hai 1000 años la primer villa cantábrica, llevántase el Museu de la Historia Urbana d'Avilés. Allugao na calle La Ferrería, enfrente a la iglesia de San Nicolás de Bari, muchos siglos primera iglesia parroquial de la villa y anguaño templo conventual de los padres franciscanos, el museo está también enfrente del Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, último emblema de la larga historia d'Avilés. La colección diplomática del archivo del Concello d'Avilés, la vida social, el trabajo, la vivienda, las primeras actividades industriales como la alfarería negro de Miranda, la emigración a Cuba, el mundo cultural avilesín o la llegada de aquellos inmigrantes que venían de otras regiones españoles para construir y trabajar en Sidesa, van elaborando un discurso con varios capítulos: la villa medieval, la villa moderna, la ciudad burguesa y la ciudad industrial. La visita plantéase diferente a la de otros equipamientos culturales del mismo calter, convidando a las personas que lo visiten a hacer un percorrido original, porque tama pela guardilla nel tercer piso. Aquí vamos a poder ver restos atopados en excavaciones arqueológicas a mediados del siglo XX. E ahí mismo podemos ver un pasado rico que se xune al presente por un ventanal que ofre a las personas que están de visita la contemplación de la única obra creada en España por arquitecto Oscar Niemeyer. Baixamos hasta el segundo piso per una escalera en la que llama la atención la decoración de las paredes y el color azul de mar, y es como si nos caláramos nella. Aquí podemos decatarnos de la bayura de la villa medieval y atopámonos con una reproducción del fuero, concedido por Alfonso VI en 1085 y confirmado por el nieto, Alfonso VII, 70 años después, lo que dio puxo a una actividad urbana y comercial muy grande, convirtiendo el puerto avilesín en el puerto d'Uvieu y Gion. El fuero d'Avilés, del que se conserven dos escritos, custodiados en el archivo histórico de la ciudad, está considerado, junto con la noticia de Quesos, el primer documento escrito en lengua asturiana, y en, sin duda, el primer documento xurídico en esta lengua y el primero en Asturias. Hay dos ejemplares datados la misma fecha y con el mismo valir. El primer ejemplar ya estaba custodiado en el archivo histórico, pero el segundo recuperó el Concello d'Avilés en el año 2009, después de llevar 200 años perdido. Este nuevo pergamín deja ver a les clares que la firma ye del escribano Suarios, considerado el mejor escribano que había en Asturias y que estaba en el monasterio de San Pelayo d'Uvieu, donde parece que se hicieron los dos documentos. El fuero d'Avilés da categoría de villa de realengo y a lo largo de la Edad Media la villa va a sofitar siempre a la corona, a quien y paga impuestos. Avilés no fue nunca feudo ni tuvo otro tribunal competente que los reales. El documento sirvió para el esporpolle económico d'Avilés, convirtiéndola en la primer ciudad del viejo reino de Asturias y uno de los principales puertos de la Europa atlántica de la época. Seguimos el percorrido hasta toparnos con los palacios imponentes del Avilés moderno y los personajes ilustres con nombre propio como Pedro Menéndez, Juan Carreño de Miranda, Menéndez Camina, que completen el contenido de este espacio. Nese Avilés moderno ya en el siglo XVIII ábrese un cacho de carretera nuevo de Avilés hasta Uvieu. Xunía la villa con l'entamu de la cuesta al vidriero, pero donde pasaba de aquella la carretera. Formaba un paseo que iba rodeado por álamos y que reblagaba tierras baixes y propenses a inundarse, pudiendo así al llegar primero inundar rodeos como pasaba en antes. Estos paseos na redolada de las ciudades y villes fueron muy normales na nómina de la Ilustración, puxando por ellos el rey Carlos III, al que prestaba mucho adornar estos sitios con obras monumentales como fontes, puertos, arcos. Este y el origen de los canapés d'Avilés, de los que tenemos una reproducción en el museo. Son del año 1786 y obra del arquitecto y escultor José Bernardo de Lamiana. Son dos bancos iguales, colocados uno enfrente del otro para los dos lados de la carretera, fechos en sillería con asiento dividido en tres partes por apoyabrazos avolutados. Son muy grandes, miden 11,67 metros de largo, 2,6 de ancho y 3,3 metros de alto. Seguimos bajando la escalera hasta el primer piso, donde se amuesa la bayura del siglo XIX que se viviera en Avilés, col viaje de ida y vuelta pa Cuba, xurdiendo asina la figura de los indianos, primeros mecenes de la villa, y asina llegamos al entamo del siglo XX, con edificios en la ciudad tan maravillosos como el Palacio de Balsera, güey Conservatorio Municipal Julián Orbón, o el Teatro Palacio Valdés, del que en el museo tenemos la reproducción de un de los dos palcos.
La construcción del teatro entamó el 5 de agosto de 1900, fecha na que se llantó la primer piedra, un acto solemne con muchas personas convidadas, entre las que podemos destacar a Clarín. Terminóse en 1920 porque la obra tuvo problemas económicos. El proyecto ya era del arquitecto Manuel del Busto. Inauguróse el 9 de agosto de 1920 con los actos de homenaje al novelista Armando Palacio Valdés, que dio nombre al teatro. Declaróse bien de interés cultural el 28 de aviento de 1982. Este año, el teatro celebra el so centenario. Neste mesmo piso atopámonos con una esvilla muy interesante e importante de piezas de la alfarería Negro de Miranda, de distintas épocas. L'origen de la alfarería Negro de Miranda datase entre los siglos X y XI. Hay de ellos preseos alfareros tradicionales que podemos ver aquí, como son por ejemplo el tonel, que servía para llevar el agua de la fonte para casa o para los praos, la escudiella, usada para beber leche o agua o comer de algún pote, y también el botillo, tradicional en todos los alfares. El botillo de Miranda es casi redondo entero. El proceso de carbonización y el que va a producir el típico color negro en piezas. En pleno siglo XX, surden navilés de ellos barrios como el caso del Nodo, diseñado por el arquitecto Carlos de Miguel y inaugurado en xunu de 1943 por aquella ministro José Antonio Girón de Velasco. La actu recogieron en imágenes las cámaras del noticiario cinematográfico Nodo, lo que resultó todo un acontecimiento en la ciudad. Lo que salía en el Nodo tenía una importancia tremenda y de ahí el nombre que agarró el barrio. Eso fue lentamo porque después pasó de algo asemejado con barrios que se hicieron con la llegada de Ensidesa, que cambió la ciudad en todos los aspectos, o también compañías como Cristalería o Endasa, entre otros. La mayor parte de los poblados no mábense igual que el sitio que ocupaban, Llaranes, la Xungarosa o Barrio de la Luz, la Carriona, pero otros no. Así no fue el caso de Tocote, porque la antruga de aquella ya era siempre «Tocote el piso, nina», y les palabras de consuelo para quien no consiguiera la casa yeren «Tranquilina, tocarate, ya verás». Y esto quedó reflejado en el museo a modo de un juego con palanca, que la persona visitante puede bajar, y donde vemos como unas veces sale el tocote y otras el tocarate. Y es importante también, como no podía ser menos, la referencia al puerto de Avilés, pieza principal de la economía de la villa desde hay muchos siglos. A lo último de la visita llegamos a la sala de exposiciones Antigua Escuela de Cerámica, con entrada también por la plaza de Campo Sagrado. Este espacio ocupa lo que fue la Escuela de Cerámica de Avilés, agora en instalaciones de la Factoría Cultural. El Museo de la Historia Urbana de Avilés tiene elementos interactivos muy modernos que dejen afondar na conocencia de este pasado tan rico, elementos con los que se pretende que la xente llariego o foriato descubra y disfrute de Avilés, una villa con una estructura urbana y un patrimonio arquitectónico y monumental que en sí mismo ye un museo.